Durante semanas, Elena caminó por los silenciosos pasillos de la biblioteca como si tratara de no dejar huellas en un suelo recién barrido. Las miradas de sus compañeros mayores no la seguían con interés, sino con la desconfianza típica de quien cree que el nuevo ha llegado solo para estorbar. Era fácil subestimar a alguien como ella, joven, de voz suave, reservada. Pocos sabían de su equipaje, y a menos aún les importaba. La biblioteca, con su olor a papel viejo y su rutina casi ritualista, funcionaba como siempre. Y para el doctor Ottavio, esto fue un motivo de orgullo. El director se movía entre los estantes como si cada uno de ellos llevara su firma personal. Cuando presentaron a Elena como nuevo miembro del equipo, él simplemente asintió, le agradeció por venir y volvió a hablar sobre la importancia de mantener el orden y la tradición. Elena no protestó. Él simplemente observó, escuchó y se puso a trabajar. Sabía que enfrentar ese entorno de frente no tendría ningún efecto. Era un lugar donde la innovación solo era bienvenida cuando venía disfrazada de nostalgia. Aún así, creía que la biblioteca no podía seguir sirviendo solo a las mismas personas de siempre. Sabía por experiencia que muchos estudiantes se enfrentaban a barreras que nadie allí veía o pretendía no ver. Así, mientras cumplía con sus funciones básicas, comenzó a mapear digitalmente la colección, a probar software de lectura automatizada y a adaptar discretamente parte del contenido académico a formatos accesibles. No pedí permiso. Tampoco hizo caso omiso de las reglas. Todo lo hacía con cuidado, como quien cose un vestido nuevo sin romper el viejo. La indiferencia de sus compañeros no era agresiva, pero sí una carga. Pequeños comentarios, miradas de reojo cuando mencionaba la tecnología o la accesibilidad y un silencio incómodo en las reuniones cuando sugería mejoras. El doctor Ottavio, siempre educado, escuchaba con esa sonrisa contenida de quien ya decidió que nada cambiará. Para él, los libros impresos, los registros manuales y el sistema que venía utilizando desde los años 90 todavía servían. La idea de accesibilidad digital parecía una moda pasajera. Elena, sin embargo, nunca necesitó un escenario. Comprendió que no todos los cambios ocurren con fanfarria. A veces, la transformación viene en los detalles, en el ajuste silencioso que, poco a poco, se vuelve indispensable. Todo siguió esta rutina hasta el día en que Gabriel entró en la biblioteca. Era su primera semana. En la universidad, incluso acompañado de un compañero, se le notaba el malestar en el rostro. Era ciego desde niño y estudiaba Derecho. Elena notó que él evitaba acercarse a los mostradores, como si ya supiera que allí no encontraría el apoyo que necesitaba. Ella no hizo ningún escándalo. Ella simplemente lo observó desde lejos, escuchando mientras él preguntaba, en voz baja, si había algún material del curso en formato accesible. El asistente respondió con vacilación e indicó que quizás había algo en el sector de apoyo pedagógico, allá en el otro edificio. Gabriel le dio las gracias, con esa especie de sonrisa resignada de quien se ha acostumbrado a darse la vuelta. Esa misma tarde, Elena estaba pensando en Gabriel. No era la primera vez que veía a un estudiante con discapacidad pasar por ese tipo de vergüenza, pero había algo en su expresión que la conmovió. Tal vez fue la forma en que intentó disfrazar su frustración, como si ya supiera que esperar la inclusión era un lujo. Eso siguió dando vueltas en su cabeza durante el resto del día. Al final del día, decidió regresar a la biblioteca sola, sin decir nada a nadie. Encendió la computadora y comenzó a repasar el material del curso del primer semestre de Derecho. Para cada título, investigué versiones digitales, textos compatibles con lectores de pantalla, artículos con licencias de distribución y fuentes alternativas. No estaba dentro de su ámbito formal de trabajo, pero tampoco estaba prohibido. Sabía exactamente dónde podía pisar sin ser reprendido. Durante los días siguientes, Elena se dedicó en silencio a esa misión. Llegó antes, se fue después. Creó un repositorio digital accesible, simple pero funcional. Probé todo personalmente, simulando la navegación con un software lector de pantalla. No pidió ningún reconocimiento ni informes. Tampoco se lo contó a nadie. La biblioteca continuó a su ritmo lento y conservador, como si nada estuviera sucediendo. Pero allí, escondido entre códigos y archivos, estaba tomando forma un nuevo movimiento. Cuando lo vio entrar de nuevo, Elena ya tenía algo preparado. Ella esperó a que él se acercara al mismo mostrador, visiblemente incómoda, y luego lo llamó discretamente.
Tenemos material nuevo digitalizado, ¿puedo mostrárselo? Gabriel dudó, sorprendido, pero aceptó. Se sentaron juntos en el fondo del salón y, por primera vez, pudo acceder a contenidos académicos sin depender de favores ni largas esperas. El rostro de Gabriel cambió en ese momento. Fue un alivio difícil de ocultar. Pasó los dedos con cuidado sobre el teclado, como si estuviera probando algo precioso. A medida que iba revisando los archivos se iba sintiendo más cómodo. El lector de pantalla guió la lectura, y él escuchó atentamente, concentrado, incluso sonriendo a veces. Elena no dijo mucho, simplemente le mostró cómo acceder al material y estuvo a su lado en caso de que necesitara ayuda. Cuando terminó, le agradeció sinceramente, no el tipo de «gracias» automático, sino el que proviene de alguien que finalmente se sintió incluido. No hubo aplausos, ni ningún anuncio público, pero para Elena eso fue suficiente. Sabía que el esfuerzo había valido la pena. Y eso fue solo el comienzo. En los días siguientes, Gabriel regresó varias veces. Con el tiempo, otros estudiantes comenzaron a buscarla. Estudiantes con dificultades visuales, de lectura y de movilidad. Muchos de ellos ni siquiera sabían que había una manera más fácil de estudiar. Elena empezó a darse cuenta de que la demanda era mucho mayor de lo que parecía. Comenzó a ampliar el repositorio, siempre dentro de lo que era posible hacer sin complicaciones. Hasta ese momento, nadie en la dirección se había dado cuenta. Los compañeros continuaron con su rutina, registrando devoluciones y organizando estantes, ajenos a lo que ocurría detrás de escena. Pero los estudiantes hablaron entre ellos. Comenzaron a hablar de una nueva bibliotecaria que lo hace todo más fácil, Inevitablemente, ese rumor comenzó a resonar más allá de la silenciosa habitación donde ella trabajaba. Fue un viernes por la tarde cuando el doctor Ottavio finalmente se dio cuenta de que algo fuera de lo normal estaba sucediendo. Un grupo de estudiantes se reunió en la entrada de la biblioteca y comenzó a pegar pequeños carteles coloridos en una de las paredes, mensajes de gratitud, historias cortas sobre cómo finalmente pudieron estudiar de forma independiente. Ninguno de ellos mencionó nombres directamente, pero la frecuencia con la que aparecieron palabras como accesible, inclusivo y digital hizo sonar las alarmas. El doctor Ottavio observó desde lejos, frunciendo el ceño, y luego pidió que le entregaran una copia. Leyó atentamente cada nota y, aunque no dijo nada en ese momento, su incomodidad era visible. Algo estaba cambiando dentro de la biblioteca, y él no sabía exactamente qué ni quién lo había hecho. Al final de ese día, llamó a Elena a su oficina. Fue una conversación breve, con un tono neutro, casi burocrático. Él le preguntó qué estaba haciendo, con una mirada que mezclaba curiosidad y sospecha. Ella respondió con calma, explicando algunas de las acciones que había estado realizando, siempre enfatizando que estaban dentro de las posibilidades técnicas y del alcance de la biblioteca. Habló sobre la importancia de la igualdad de acceso, el software que utilizó y los comentarios que había recibido de los estudiantes. El doctor Ottavio escuchaba sin interrumpir, manteniendo los dedos cruzados sobre la mesa. Cuando terminó, él simplemente le dio las gracias y le dijo que investigaría más a fondo lo que se dijo. No hubo aprobación explícita. Tampoco hubo ninguna crítica. Pero Elena ya conocía bien ese silencio, era el tipo de silencio que precedía al cambio. A partir de ese día, el comportamiento del doctor Ottavio comenzó a cambiar sutilmente. Comenzó a circular más por los espacios digitales de la biblioteca, hizo preguntas específicas a los técnicos de informática y, en un gesto poco común, asistió a un grupo de discusión organizado por estudiantes sobre accesibilidad académica. No elogió a nadie directamente, pero prestó atención a todo. Elena notó la diferencia. Ahora la saludó con un poco más de interés en su mirada, y una vez incluso le pidió que le enviara un resumen de las herramientas que había estado utilizando. No fue una aprobación abierta, pero fue suficiente para indicar que algo en él se estaba agitando. Por primera vez sintió que tal vez su presencia allí ya no sería vista como una molestia. Mientras tanto, sus compañeros de trabajo, que apenas habían intercambiado palabras con ella antes, comenzaron a hacerle preguntas. Al principio eran tímidos, como si ocultaran su curiosidad. Luego, más directo. Uno de ellos, que siempre se quejaba de la lentitud del sistema de catalogación, pidió ayuda para entender cómo organizar mejor los archivos digitales. Otra, que se había mantenido a distancia desde el principio, quería
saber cómo accedían los estudiantes a los materiales adaptados. Elena nunca rechazó ayuda. Al contrario, explicó todo con paciencia, compartió lo aprendido, sugirió lecturas, software y soluciones sencillas. La biblioteca, poco a poco, parecía respirar diferente. Las mesas de estudio estaban más llenas, los estudiantes con discapacidades comenzaron a frecuentar el espacio con más confianza, e incluso los ruidos habituales, pasos, llaves, conversaciones en voz baja, parecían tener un tipo de energía diferente. Lo que antes era solo una biblioteca silenciosa y rígida se ha convertido en un espacio de intercambio real. No fue necesario derribar muros ni hacer grandes reformas. Lo que cambió fue la perspectiva de quienes entraron y de quienes trabajaron allí. Elena permaneció discreta, pero su nombre comenzó a ser mencionado con respeto. Un día, un estudiante de tercer semestre dejó una nota en el mostrador: "Gracias por vernos cuando nadie más lo hizo". Guardó ese papel en su diario, entre las notas de las mejoras que todavía tenía intención de implementar. Sabía que todavía quedaba mucho por hacer. La estructura todavía era limitada y el apoyo institucional era tímido. Pero ya no me sentía como si estuviera luchando solo. El reconocimiento, aunque silencioso, comenzó a llegar de todos lados. Los profesores comenzaron a pedir orientación sobre cómo hacer que sus materiales fueran más accesibles. Los estudiantes recomendaron la biblioteca a colegas de otras universidades. Incluso los propios empleados, hasta entonces estancados en la idea de que la tradición no se podía tocar, empezaron a sentirse parte de algo más grande. El doctor Ottavio, aunque todavía conservador, comenzó a mencionar en las reuniones la importancia de la modernización respetuosa, utilizando palabras que antes evitaba. Un día, delante de todo el equipo, hizo un comentario que sorprendió a todos: "A veces, lo que parece pequeño es lo que más transforma". No mencionó nombres, pero nadie tenía dudas sobre a quién se refería. Para Elena, todo esto no significó una victoria personal, sino la confirmación de que estaba en el camino correcto. Ella nunca buscó aprobación, pero sabía el valor de ser escuchada. El hecho de que sus ideas, antes ignoradas, comenzaran a ser consideradas e incluso replicadas, fue una señal de que algo esencial estaba cambiando. Y no se trataba solo de tecnología. Se trataba de ver a aquellos que siempre han sido dejados al margen, de entender que una biblioteca no puede atender solo a quienes ya tienen fácil acceso. Cuando Gabriel pasó a su lado en el pasillo y le dijo que finalmente podía estudiar sin pedir ayuda todo el tiempo, ella sintió que eso valía más que cualquier cumplido formal. Incluso con los avances, todavía hubo resistencia aquí y allá. Algunas sugerencias fueron recibidas con desdén y algunos de los empleados más antiguos siguieron aferrándose a los viejos métodos. Pero Elena ya no se dejó intimidar por eso. Aprendió a lidiar con el ruido, las miradas de reojo e incluso los largos silencios de quien no sabe pedir disculpas. Seguí trabajando con el mismo cariño, con la misma escucha atenta y con el mismo compromiso con quienes necesitaban acceder. No buscaba protagonismo. Sabía que el cambio real no ocurre de la noche a la mañana y que a veces lo único que hace falta es alguien dispuesto a dar el primer paso. Con el paso de los meses, la biblioteca se convirtió en un punto de referencia dentro de la universidad. No por la arquitectura o la colección física, sino por el ambiente acogedor que llegó a representar. Estudiantes que antes ni siquiera consideraban ese espacio, ahora pasaban horas allí, no solo para estudiar, sino para intercambiar experiencias, buscar ayuda y participar en talleres sobre accesibilidad digital. Algunos de estos talleres fueron propuestos por Elena, quien ahora era invitada, ya no tolerada, a las reuniones del equipo directivo. Su discurso fue escuchado, sus sugerencias fueron debatidas seriamente. Ella siguió siendo la misma, discreta, práctica, comprometida. Pero el lugar a su alrededor ya era diferente. Gabriel, a su vez, se convirtió en una de las voces más activas en los movimientos estudiantiles por la inclusión. Siempre que podía, se aseguraba de mencionar el impacto que ese simple gesto, la digitalización accesible de contenidos, tuvo en su carrera. En una conferencia organizada por estudiantes de Derecho, contó cómo casi abandonó la carrera en el primer mes por falta de acceso a los contenidos. Y cómo, gracias a un bibliotecario que ni siquiera conocía bien, logró continuar. Sus palabras resonaron en toda la universidad. No fue una declaración ensayada ni algo diseñado para conmover a la gente. Fue real, simple y directo.
y fue allí donde muchos comprendieron que el trabajo de Elena no era técnico. Era humano. El doctor Ottavio, aunque todavía apegado a ciertas costumbres, no era ciego a los cambios que le rodeaban. Empezó a reconocer, aunque tímidamente, que aquello a lo que tanto se había resistido, de hecho, había elevado el papel de la biblioteca. En una asamblea universitaria, utilizó el término «evolución silenciosa» para describir las mejoras implementadas en los últimos meses. Fue la primera vez que mencionó, en público, el impacto del trabajo técnico realizado con empatía. No se refirió directamente a Elena, pero ella entendió. Era el tipo de reconocimiento que llegaba de cualquier forma que pudiera ofrecerlo. Y para ella, eso fue suficiente. Sabía que había roto una barrera difícil, sin tener que enfrentarme a nadie, simplemente mostrando resultados reales. Esa tarde, después de la reunión, Elena caminaba por la biblioteca con una mirada más luminosa en los ojos. No porque todo fuera perfecto ahora, aún había desafíos, limitaciones y resistencia, sino porque sabía que había logrado un cambio que ya nadie podía ignorar. Al pasar junto a las mesas ocupadas por estudiantes con cuadernos, lectores de pantalla y textos escaneados, sintió algo diferente. No era orgullo. Fue un sentimiento de pertenencia. Por primera vez desde que llegó, se sintió parte de esa historia. Y eso, incluso sin fanfarrias, había dejado una marca imposible de borrar. La semana siguiente, la biblioteca recibió la visita del rector de la universidad. Nada fuera de lo normal, salvo que pidió hablar con el cuerpo técnico, algo que ocurre raramente. Durante el encuentro destacó los avances en accesibilidad y elogió la iniciativa de la biblioteca para adaptarse a las nuevas demandas de los estudiantes. Por primera vez, Elena fue mencionada por su nombre. No como el técnico responsable, sino como alguien que transformó, con inteligencia y sensibilidad, la forma en que la universidad pensaba el acceso a la información. Ella le dio las gracias humildemente, sin discursos. Él simplemente sonrió y volvió a trabajar, como lo hacía todos los días. Ese momento no cambió quién era ella, pero confirmó todo. Lo que creía. Que el verdadero impacto no está en los grandes discursos, sino en las acciones consistentes. Que hacer las cosas bien, incluso cuando nadie te mira, puede ser más poderoso que cualquier título. Y escuchar a quien nadie escucha sigue siendo la forma más directa de transformar cualquier estructura, por antigua o resistente que parezca. Elena nunca quiso ser una referencia, solo quería que todos pudieran acceder al conocimiento en igualdad de condiciones. Y de alguna manera lo logró. Con determinación, sin necesidad de gritar. Hoy en día, los nuevos empleados que se incorporan a la biblioteca son capacitados con base en el modelo que la misma tiene estructurado. Los materiales accesibles se convirtieron en parte oficial de la colección. Los talleres de tecnología de asistencia están en el calendario fijo. Y el nombre de Elena, incluso cuando se dice simplemente, siempre se recuerda en las reuniones y en los pasillos, como alguien que marcó la diferencia. No por haber desafiado el sistema, sino por haber demostrado, en la práctica, que la innovación y el respeto pueden ir de la mano. Sin fanfarrias, sin interrupciones, solo trabajo real, hecho con un propósito. Esa biblioteca, previamente atrapada en el tiempo, aprendió a escuchar. No solo con tus oídos, sino con tu actitud. Y todo comenzó con un empleado que vio una necesidad invisible y decidió hacer algo al respecto. Un gesto simple, pero tan preciso, que rediseñó la manera en que ese espacio se relacionaba con sus usuarios. Elena no cambió el mundo, pero cambió el mundo de muchas personas allí. Y eso para ella siempre fue suficiente.